Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos emprende acciones para prevenir la explotación de menores migrantes. Aseguran que ha aumentado un 69% en los últimos años. Hay preocupación en Washington sobre la posible ayuda militar de China a Rusia. Además, el gobernador de Florida asume el control del distrito donde están los parques de Disney. Y en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega prohíbe las tradicionales procesiones de Semana Santa. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Comenzamos con las acciones que emprendió la Casa Blanca para prevenir la explotación laboral de menores migrantes. Jorge Agobián nos tiene los pormenores desde la mansión presidencial. Jorge, adelante, cuéntanos cuáles son estas medidas. Primero es la creación de un grupo de trabajo que va a incluir a varias agencias del gobierno federal, desde el Departamento de Salud, que se encarga de la recepción de los menores no acompañados que llegan a la frontera, hasta el Departamento de Trabajo, que anunció que abrirá una investigación sobre este caso. La mayoría de las víctimas son centroamericanos, menores que llegaron a la frontera sin la compañía de sus padres. Las medidas fueron anunciadas tras la publicación de 2 investigaciones periodísticas que revelaron la explotación de cientos de menores en trabajos peligrosos. Los departamentos de Trabajo y Salud de Estados Unidos admitieron que la tendencia se ha mantenido desde 2018, desde cuando aseguran que se ha visto un aumento del 69% en el número de niños empleados ilegalmente por empresas. Vemos todos los días el flagelo del trabajo infantil en este país y tenemos la obligación legal y moral de dar todos los pasos a nuestro alcance para prevenirlo. Con demasiada frecuencia las empresas miran hacia otro lado y afirman que su agencia de empleo o su subcontratista o proveedor es responsable. Todos tienen una responsabilidad aquí. El diario The New York Times conoció los casos de al menos 100 menores en 20 estados del país, pero la realidad sobrepasa ese número. Según los datos del gobierno, 835 empresas habrían empleado a más de 3.800 niños en violación de las leyes laborales, solo durante el último año fiscal. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, responsable de la custodia de menores migrantes no acompañados, anunció que harán seguimiento de los menores entregados a sus padres o el responsable legal. La legislación federal estadounidense prohíbe a los menores de 16 años trabajar en la mayoría de las fábricas, y a los menores de 18 años se les prohíben los trabajos más peligrosos en las plantas industriales. Bien, y durante esta jornada, organizaciones no gubernamentales criticaron esta situación y llamaron al gobierno a tomar medidas enérgicas. Esperan que estos menores, sobre todo los migrantes que están pasando por esta situación, sean de alguna manera reparados. Yasmín. Jorge, gracias. Y la crisis migratoria de Nueva York se extendió a Quebec, en Canadá, donde se han generado roces por el paso de los migrantes que ya tienen saturado el sistema de procesamiento y ayuda. Ángela González nos amplía. La crisis migratoria desatada por la cantidad de personas que han llegado a la ciudad de Nueva York en meses recientes ha llevado a muchos de ellos a seguir rumbo hacia el norte, amparados en ayudas para transportarse por parte de la alcaldía. Y el mismo alcalde no tiene la menor idea de lo que se va a hacer con toda esta gente que está acá, ¿no? De hecho, se les están dando boletos para que se vayan a Canadá. En medio de un frío extremo, los migrantes están arriesgándose para pasar a Canadá. Solo Quebec ha recibido más de 39,000 solicitudes de asilo desde 2022 y se encuentran saturados los albergues y el personal para procesar sus casos. Los ubican en un hotel. Este número de hoteles ha aumentado a causa del aumento de las personas que han estado llegando. Hay un historial de solicitudes. El gobierno ha aumentado su número de empleados para agilizar este proceso, pero es muy alto, es muy alto. Un vocero del gobierno de Quebec pidió que la ciudad de Nueva York detenga el envío de migrantes a la frontera, lo que ha encrudecido la emergencia humanitaria allí. Canadá hace parte del acuerdo del tercer país seguro que no admite peticionarios de asilo que ya hayan pasado por otro país que los puede proteger.
lo que arrincona a los migrantes que desesperados se van quedando sin opciones. Yo de mi parte dijera ni aquí ni allá, ¿verdad? La verdad, porque o sea, también está un poco duro de esto del trabajo que no hay. Por su parte, el alcalde ha defendido que los pasajes son pagados por organizaciones caritativas y no por los contribuyentes. Además que su oficina no está animando a ningún migrante a viajar a otro país. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Casi 5 años después de una de las redadas más grandes en Estados Unidos, un juez falló a favor de los migrantes detenidos y ordenó una compensación de más de $1 millón para cada uno de ellos. Además del dinero, los afectados podrán recibir beneficios migratorios. La redada se remonta a abril del 2018, cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE, llegó a arrestarlos en una planta procesadora de carne de Tennessee, donde ellos trabajaban sin documentación. Y en otras noticias, funcionarios estadounidenses intensifican las advertencias sobre la posibilidad de que China envíe armamento a Rusia antes de la reunión que tendrán los líderes Xi Jinping y Vladimir Putin la próxima semana. Vamos en vivo con Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué ha dicho China al respecto? Bueno, Yasmín, China ha dicho que su alianza con Rusia es pacífica y que busca la paz en Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos afirmó que los chinos ya brindan asistencia no letal, como imágenes satelitales para detectar armas ucranianas. China se ha mostrado reacia a aumentar su apoyo para no deteriorar sus relaciones con Occidente, pero en Estados Unidos se teme que ahora Beijing entregue 100 drones a Moscú. China sopesa dar 100 drones de combate y otras armas letales a Rusia, según el presidente republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Y otros funcionarios estadounidenses advierten que Beijing podría aumentar su apoyo a Moscú en la guerra en Ucrania, empezando con el envío de municiones. El hecho es que se reunirán la próxima semana el presidente Xi y Putin para discutir esta alianza profana de que tienen que poner armas en Ucrania. Para mí es muy inquietante. El director de la CIA, William Burns, dijo que China estuvo sorprendida por el firme apoyo demostrado por los aliados de Ucrania y la debilidad militar de Rusia en el campo de batalla durante el año pasado. Sin embargo, el Pentágono confirmó este martes lo que ya dijo la Casa Blanca. No hay evidencia de entregas de armas letales por ahora, pero no lo han quitado de la mesa y por eso queremos dejar muy claro que sería una mala decisión si deciden hacerlo. Estados Unidos ha intensificado las advertencias públicas a China sobre las posibles consecuencias del suministro de armas a Rusia. No puede estar presentando propuestas de paz por un lado, mientras que en realidad alimenta las llamas del fuego que Rusia ha iniciado por el otro lado. Así que espero que China se tome muy en serio lo que dijimos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó las acusaciones y dijo que Estados Unidos está siendo hipócrita con sus advertencias contra el envío de armas a Rusia, cuando la administración Biden ha enviado ya $1.000 millones en armamentos en un año a Kiev. Las preocupaciones sobre la postura agresiva de China también aumentaron después de que funcionarios estadounidenses derribaran un globo espía chino este mes, después de que pasara sobre el territorio continental de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses dijeron que el globo era parte del vasto programa de vigilancia internacional de China. Yasmín. Gracias, Jacopo. Y regresamos a Estados Unidos porque el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que anula la autonomía de la empresa Disney sobre los parques temáticos en Orlando. La medida ha sido vista por algunos como una represalia por la objeción de Disney a otra ley firmada por DeSantis en marzo pasado sobre la comunidad LGTB. Se cristaliza una polémica ley en Florida que reconduce las operaciones en los parques temáticos de la empresa Walt Disney World en Orlando. El gobernador Ron DeSantis firmó la legislación que anula la autonomía de la que gozaba esa empresa desde 1967 para el mantenimiento de estos espacios de entretenimiento masivo. Ahora todo cambia. La zona que se llamaba Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek pasa a denominarse Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central.
Y este proyecto de ley y la estructura que hemos creado en este proyecto de ley garantizarán que la deuda municipal acumulada sea pagada por Disney, no por los contribuyentes de Florida. Esa empresa genera empleos directos e indirectos a más de 70,000 personas en Florida. Sin embargo, Disney ha afirmado que la ley no va a impactar en las operaciones. Pero la diferencia es que la nueva ley le quita el poder de la autonomía a Disney y el gobernador crea un board nuevo. Esta reforma ha levantado las alertas entre empresarios del Estado del Sol. La Coalición Americana de Inmigración Empresarial, con más de 2,000 integrantes en todo el país, sostiene que es una represalia de DeSantis ante la oposición de Disney a una nueva ley sobre la orientación sexual e identidad de género. Es bastante preocupante que el gobernador trate de imponer su visión y sus intereses políticos por encima de una empresa privada. Eso va en contra de nuestro sistema capitalista. José Pernalete, Voz de América, Miami. Pasamos a Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega arremetió nuevamente contra la Iglesia Católica. En una nueva orden prohibió las procesiones durante Semana Santa. El informe lo envía Donaldo Hernández. Las procesiones durante la Semana Santa forman parte de las tradiciones religiosas más importantes de los nicaragüenses, quienes en su mayoría profesan la fe católica. Sin embargo, este año el gobierno del presidente Daniel Ortega prohibió cualquier actividad religiosa en espacios públicos, según informó el obispo René Sándigo. Ha dicho la autoridad que el Vía Crucis solamente se puede hacer al interno del templo o en el atrio. La prohibición de las procesiones se da días después de que el presidente Daniel Ortega se refirió a la Iglesia Católica como una mafia organizada que ha intentado sacarlo del poder. Nunca le tuve ni cariño ni respeto a la mayoría de los sacerdotes y religiosos. El abogado Juan Diego Barberena considera que la prohibición de las festividades católicas viola la libertad religiosa, la cual está contemplada en la Constitución Política. Es una medida más que violenta el derecho a la libre profesión de fe de los y las nicaragüenses que profesan la religión católica, un país con más del 55% de ciudadanos y ciudadanas que son católicos y que en consecuencia conmemoran las festividades de la Semana Santa y de la Cuaresma también de previo, ¿no? Recientemente, Estados Unidos incluyó a Nicaragua en su lista negra de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa. Donaldo Hernández, Voz de América. Mientras en México avanza el segundo ciclo de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, en varias zonas de ese país denuncian que esta guerrilla sigue ejecutando secuestros y asesinando militares. Yair Díaz nos informa. Sobre las 6 de la tarde llegaron unas personas, un grupo armado se los llevó. Fernanda Velázquez es esposa del suboficial del ejército Libey, Danilo Bravo, secuestrado el pasado 14 de febrero por la guerrilla del ELN en Arauca. Ella suplica la libertad de su compañero sentimental y solicita a esta guerrilla que no tomen acciones armadas durante las negociaciones de paz que adelanta con el gobierno colombiano. Que por favor lo liberen pronto. Y nosotros le estamos esperando en casa. A pesar de los avances en la mesa, las autoridades investigan una serie de ataques y secuestros por parte de esta guerrilla. Los negociadores del gobierno buscan poner fin al acordar un cese al fuego definitivo. En cada ciclo deben producirse hechos que aumenten el volumen de la política y disminuyan la importancia de las armas. La oposición al presidente Gustavo Petro argumenta que el ELN está jugando con los colombianos y que esta es una burla a la mesa de diálogos, mientras que sigan secuestrando y asesinando. Esto no es otra cosa que la consecuencia de ser complacientes con el terrorismo. Así no se negocia, con un Estado débil, con unas fuerzas militares amarradas. En lo corrido de 2023, 2 militares han sido asesinados por el ELN y 6 más han sido secuestrados por esta guerrilla. Yair Díaz, Voz de América,
Bogotá. Estados Unidos le solicitó al gobierno de México la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo del capo de la droga Joaquín alias El Chapo Guzmán. Las fuerzas de seguridad mexicanas arrestaron por segunda vez a Ovidio en enero, luego de que en el 2019 su captura desencadenara una ola de violencia. Guzmán ha sido acusado en Estados Unidos de conspiración para traficar cocaína, metanfetamina y marihuana y de hacerse cargo del imperio de contrabando de drogas de su padre. En Venezuela, la oposición ya le puso fecha a unas elecciones primarias para elegir a un candidato que en el 2024 se enfrente al oficialismo chavista que lleva 24 años continuos en el poder. Álvaro Algarra tiene la información. Quedan 8 meses para preparar los comicios internos de una oposición que lleva décadas mostrando divisiones internas. El politólogo Ángel Medina ve como un logro que la oposición ya canaliza una ruta política de cara al 2024. Ahora todos sabemos que ese cronograma va a tener que sortear una gran cantidad de obstáculos que no están colocados por la oposición, no están colocados por los venezolanos, va a estar colocado por quienes están en el poder. A juicio del director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello Benigno Alarcón, si la primaria recoge el mayor nivel de consenso posible, terminará generando un resultado que obliga a la oposición a mantenerse unida. Yo creo que la primaria justamente está pensada como la estrategia que contrarresta a la estrategia gubernamental de dividir para vencer. En ese mismo contexto, precandidatos coinciden en que a través de este mecanismo se logrará una unidad que perdure en la oposición del país. Toda la sociedad venezolana tiene que involucrarse en esta convocatoria al ejercicio del voto para poder derrotar el próximo año a Nicolás Maduro y su camarilla en el proceso de elecciones que tendrán lugar en el 2024. Independientemente de lo que suceda el 22 de octubre, este va a ser el equipo que iniciará el proceso de reconstrucción nacional. Las primarias son el consenso. Nicolás Maduro permanece en el poder tras reelegirse en 2018 en unos comicios considerados fraudulentos por Estados Unidos y otros 50 países. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Un sustancial aumento de casos de dengue moviliza a las autoridades sanitarias de Bolivia y Perú. La epidemia también ha develado falencias en los sistemas de salud pública. Fabiola Chambi nos da el reporte. La muerte por dengue de más de 20 niños en Bolivia ha generado preocupación en los padres, que además denuncian colapso hospitalario y falta de atención. Sin embargo, el Ministerio de Salud informó que esta semana hubo una disminución drástica de casos y que se intensifican las campañas de fumigación. Los esfuerzos que estamos realizando como Estado plurinacional de Bolivia, como Estado boliviano, está dando los resultados que esperamos. La región oriental de Santa Cruz es el epicentro del contagio y a nivel nacional se reportan más de 10.500 casos acumulados. En Perú la situación es aún compleja porque se registran más de 11.500 casos y hay declaratoria de alerta epidemiológica. Son 13 regiones en el país, más de 50 distritos que están afectados con un brote importante de dengue. A ver, el dengue es una enfermedad endémica en la región, Ecuador, Perú, parte de Bolivia, Brasil, parte de Colombia. Lo que llama la atención es este brote importante, es que es probable que no hayamos hecho mucho en estos 3 años de pandemia. Aunque los mayores esfuerzos debían concentrarse en la prevención, el doctor Neira considera que se puede hacer frente al dengue. En COVID no funcionaba la fumigación. En este caso sí, porque hay un vector. La semana pasada, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia entregó hospitales móviles donados por Washington para la lucha contra el dengue. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Una modalidad de estafa es cada vez más común en Estados Unidos y sus víctimas son conductores. Adriana Arévalo nos explica que los delincuentes utilizan ahora una sofisticada tecnología para crear multas de tráfico falsas.
De acuerdo con el Better Business Bureau, Nevada, Colorado, Arizona, Texas y Florida son algunos de los estados donde se reportan víctimas, quienes al regresar a su auto estacionado en una zona permitida o incluso con parquímetro, se encuentran con una multa en su parabrisas. Los estafadores utilizarán una impresora portátil de alta tecnología cuando ellos pueden imprimir este tipo de multas. Lamentablemente, usted como consumidor llegará a su auto y verá que tiene una multa en su auto. Entonces lo que hace el consumidor piensa que es una multa real, un ticket real, y lo que hace es va y paga en línea. La multa incluye instrucciones para pagar la supuesta infracción a través de PayPal o con un código QR que al ser escaneado dirige al usuario a una página de internet falsa que nada tiene que ver con una corte de tráfico. Así que el dinero va directo al bolsillo de los delincuentes. Prestaría atención si cuando voy a la página en línea es algo que pueda verificar, es algo que tenga copyright o que venga de algún sitio legítimo. Definitivamente hay que verificar toda esa información porque si no es fácil caer en este tipo de estafas. Las autoridades recomiendan buscar la página web en donde se pagan las multas de tráfico de la ciudad en donde se encuentre en caso de tener una multa en el parabrisas. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. El papel de los afrolatinos en las guerras de Estados Unidos ha sido fundamental. En el mes de la herencia afroestadounidense, Diva Lizeth Cash nos habla de los excombatientes afrolatinos que se han considerado héroes en la historia militar de este país. Los afrolatinos han jugado un papel crucial en las guerras de Estados Unidos. Roland Rohrabaugh, de raíces puertorriqueñas, ingresó al servicio militar obligatorio en 1969 para combatir en Vietnam. Rohrabaugh sostiene que los afrolatinos fueron reclutados de manera desproporcionada respecto al resto de la población estadounidense, también políticamente desigual, porque los puertorriqueños residentes en la isla no podían escoger al presidente estadounidense. Te encuentras en una situación militar, pero te están discriminando por color, tu acento y tu lenguaje. ¿Por qué nosotros estamos en una situación de guerra cuando nosotros no disfrutamos de elementos democráticos? Para Antonio Montes, a la edad de 18 años, el servicio militar era una sentencia de muerte. Pese a que su abuelo fue el orgullo por combatir en la Segunda Guerra Mundial, 3 amigos muertos y varios familiares eran motivo para detener el derramamiento de sangre. No era una guerra mía, y si uno se da cuenta, la mayoría de los soldados en esa época eran africanos americanos, latinos, gente de color, porque los americanos estaban en la universidad. La historia destaca al dominicano Esteban Hutis como el único piloto afrolatino que en la Segunda Guerra Mundial perteneció a los famosos aviadores de Tuskegee. Su legado no solo se limitó al combate aéreo. También su lucha aquí en el país contra la segregación racial y el prejuicio que ellos vivieron al día a día. Pero afortunadamente durante una serie de meses en la Operación Antorcha, la oportunidad de estar en combate demuestra que estos, los pilotos negros, fueron contribuyentes claves al esfuerzo militar. La memoria militar de Estados Unidos está en deuda con la minoría afrolatina, y aunque no hay datos oficiales sobre el número de soldados caídos, la historia y el activismo han logrado rescatar personajes claves en las victorias militares estadounidenses. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Lionel Messi logró ser coronado por segunda vez como el mejor jugador masculino de la FIFA. El astro del fútbol recibió el galardón durante la ceremonia de los premios The Best. El argentino de 35 años obtuvo el trofeo más codiciado del fútbol mundial nuevamente después de inspirar a Argentina a su tercera victoria en la Copa del Mundo con 7 goles en el torneo, superando a su compañero de equipo en el PSG, Kylian Mbappé, y Karim Benzema del Real Madrid. Con esto nos despedimos por hoy. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.